Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás cómodo en el lugar donde estás? Tal vez Dios está allí a la puerta de hacerte un llamado, pero debes estar atento a su voz. Hoy vamos a tener la segunda parte del pastor Víctor Adonis, donde hablaremos un poco más al respecto. Antes de conocer su historia, quiero invitarte también, por supuesto, para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que allí escríbenos y vamos a estar muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con su historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Hoy vamos con la segunda parte de la historia del pastor Víctor Adonis. Él es chileno, reside actualmente en Estados Unidos y bueno, vamos a conocer más de su tremenda historia de vida, de ver cómo Dios le ha ido conduciendo en su vida. Ha estado en el lugar correcto, en el lugar que Dios ha permitido donde él esté. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Víctor, gracias nuevamente por aceptar la invitación aquí en Identidad, conversar en esta segunda parte donde vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida, decidiendo, guiando en todo momento en este servicio que usted ha entregado y lo que Dios le ha conducido hasta este momento que ha sido maravilloso. Pastor Víctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Así que feliz de estar nuevamente aquí en la segunda parte de este testimonio. Claro que sí. Yo quiero invitar cuando terminemos de conversar aquí con Víctor para que nuestros amigos vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Pastor Víctor Adonis, primera parte, identidad, y vamos a conocer allí un poco que se contextualicen. Sin embargo, cuéntenos, Pastor Víctor, rápidamente cómo se llama su esposita, en qué parte de Estados Unidos se encuentra, para que nuestros amigos le conozcan un poco antes de continuar con su historia. Pastor. Mi esposa se llama Tansy Lampert, y vivimos aquí en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Excelente. ¿Y iglesias de pronto allí cuántas a cargo? Solo para Son cinco recordar. iglesias, son cinco iglesias, tres son hispanas, una bilingüe y una de habla inglesa. Excelente. Bueno, hablábamos en el episodio anterior, no quiero spoilar tanto, pero bueno, solo una abrebocas de la juventud, cómo le predicas allí a la juventud, son bastantes los desafíos, así que bueno, si quieren saber la respuesta, vayan a término de esta conversación, Pastor Víctor Adonis, primera parte de Identidad, en el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile. Pastor Víctor, quedamos en su historia donde Dios había cerrado una puerta donde era evidente que se iba a abrir, pero los planes de Dios son tan impactantes y cuando nos dejamos guiar, cuando oramos y clamamos a Él, Él nos lleva al lugar correcto, al que Él decide, no al que uno anhela, sueña. Y cuando uno dice, bueno, no, sí se va a dar, no hay por qué digan que no, hay un no. ¿Qué sucede? Llega a Cuba, cuéntenos allí cómo continúa la historia, cómo se da Cuba y qué sucede allá en ese país. Sí, claro. Bueno, yo recibo una invitación para ir a Cuba, y yo analizo la situación. El pastor me dice que ¿por qué no intentas de ir a Cuba? Está el seminario teológico, hay varios beneficios, tú vas a empezar en agosto, es un poco más barato, entonces hay oportunidades que tú puedes tomar desde ya. Entonces yo decido, ya había dejado, o sea, ya había básicamente parado de estudiar lo que estaba haciendo, y ya me había mentalizado de que me iba a ir a Cuba porque sentía el llamado de Dios, sentía que ahora era la oportunidad, quizás Dios quería que yo fuera, y yo lo sentía así, yo sentía que tenía que hacerlo. Entonces yo me voy a Cuba, llego a Cuba y llego a un país donde pues no sabía, o sea, sabía la realidad, lo que uno puede ver en la televisión, pero vivir allí sí es
un reto y fue todo un desafío. Cuba, por el sistema político que está sucediendo, pues tristemente la gente eh, sufre mucho, hay mucha escasez y tristemente hay gente que sufre. Y obviamente yo estando allí, yo me tengo que pues adaptar a la situación del país. Entonces, cada día comía siempre lo mismo, o sea, era algo muy interesante. Las condiciones de la escuela, aún así, a pesar que uno es extranjero, aún así no son las mejores. Y eso me ayudó obviamente para entender que también hay diferentes campos misioneros. Y recuerdo que yo tenía un compañero de cuarto que se llamaba Alan, él era de México y él era mi compañero de cuarto. Vivíamos, bueno, el cuarto tenía un camarote, una litera, entonces él dormía abajo y yo dormía arriba. Entonces cada noche yo le decía a Alan, oye Alan, cuéntame una historia antes de dormir, ¿no? Entonces él siempre contaba historias, él tenía un testimonio bien, bien poderoso también. Eh, y él me dijo que él había sido misionero antes de llegar a Cuba, antes de estudiar teología. Y de hecho, por eso él sintió el llamado de estudiar teología. Entonces yo le pregunté, ¿has sido misionero? Él me dijo que estuvo en Colombia, en la selva de Colombia. Y yo le dije, pero ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo te preparaste? Entonces él me comentó que él había ido a una escuela misionera que se encuentra en Belice. Y me llamó mucho la atención el país de Belice porque yo nunca en ese entonces había escuchado de Belice. Belice es un país, de hecho, quizás muchos no saben tampoco, se encuentra en Centroamérica, es un país muy pequeño, pero por así decirlo, lo interesante de Belice es que es un país colonizado por los británicos, es decir, el primer idioma que ellos tienen es el inglés y están en Centroamérica. Entonces, eso me llamó la atención porque yo quería aprender inglés y también me llamó la atención que había una escuela misionera allí. Entonces él me habló que esa escuela es bilingüe, que te enseñan inglés, te enseñan habilidades prácticas, te dan clases de misión y también te enseñan eh, un área que tú deseas escoger como puede ser salud, educación, mecánica o construcción. Entonces eso me llamó la atención y le pregunté, ¿y cuánto tiempo es el curso? Él me dice, 3 meses es el curso y después tú tienes que ir a otro lugar a servir. Entonces, claro, yo analicé eso y me gustó mucho y yo decidí que al terminar ese año me iba a ir a Belice. Y termino ese año de teología en Cuba y me voy a Belice. Me voy a Belice y allí tomo el área de salud y estaba buscando proyectos. Y uno de los proyectos que se me dio la oportunidad era ir a Filipinas. Entonces ahí estuve en Filipinas aprendiendo inglés, sirviendo en un proyecto de aviación médica, de obrero bíblico. Terminaron mis meses de servicio y, y regreso y recibo una llamada de un amigo que me dice, Víctor, ¿para dónde te vas? Yo le dije que me voy a Chile, porque estaba pensando en quedarme con mi familia un tiempo y de volver a estudiar. Entonces me dijo, te quiero invitar a dar unas campañas evangelísticas, unas semanas de evangelismo en la selva de Perú, en Pucallpa, pero metido en la selva. Son 3 semanas. Entonces, como vienes a Chile, ¿por qué no pasas por Perú? Me dice. Pasas a Lima, te vas a Pucallpa, después te regresas a Santiago. Yo le dije, bueno, me parece buena idea. Entonces, como yo igual quería conocer un poco de Perú, decidí irme a apoyar estas 3 semanas de evangelismo ahí en Pucallpa. Aprendí mucho construcción, un poco también de mecánica. Entonces, al aprender habilidades de construcción, me ayudaron también porque fuimos a ayudar a otros proyectos de construcción en Bolivia, la construcción de un aula de clase, algunos proyectos locales también. Y eso también me ayudó después a otro proyecto que fuimos con mi esposa. Sí. Entonces, Voy a hacer eh, una pausa, Pastor Víctor, porque me deja tan entusiasmada con el tema de la misión, todo el contenido que nos está entregando, donde pudo conocer y para quien gusta, porque hay personas que no, digamos, no viajan mucho, no se sienten cómodas, pero por ejemplo ahora los jóvenes que les encanta viajar, esta es una hermosa oportunidad a través del servicio voluntario adventista, en este caso en misión, de cómo se presentó allí con el Pastor Víctor.
Obviamente no fue fácil, no ha sido fácil. O sea, el pastor está contando aquí una experiencia de lo que ha vivido en la selva peruana, la lluvia, y ver cómo se cumple allí, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, a toda tribu, nación, lengua. Se está allí predicando y me encanta allí en su historia, Pastor Víctor, ver esa realidad en Filipinas, en la selva peruana, en Bolivia, construyendo, siendo las manos y los pies de Jesús en todo momento, hasta este momento que está retornando nuevamente a Belice. Alguna dificultad que le haya marcado o cómo era en ese momento siempre su relación con Dios, porque es avanzando, avanzando, vamos aquí, sí, Señor, acá es donde me necesitas, espero un poco para terminar mis estudios de teología, dime, aquí estoy, quiero ser usado por ti en construcción, en predicación, en enseñanza, en salud, porque el primer curso que hiciste en Belice fue en el área de la salud, así que me impacta y quería allí realzarlo y motivar para quienes están viendo, escuchando la historia del pastor Víctor, puedan acceder a servicio voluntario adventista y conozcan allí los llamados, los requisitos, la información, porque es impactante y llena el corazón servir a Jesús. También desde el lugar donde estás, tú puedes ser misionero en casa, desde casa partir allí y más adelante si se abren y se dan las oportunidades y si es el lugar donde Dios quiere que estés, se van a dar. Menciono Esposita, cuente así la historia, Pastor Víctor, como continúa Eh, en su no, bueno, relato. yo solo quiero decir que respecto a la decisión de ser misionero, no tiene que ser impedimento si alguien no tiene una profesión o no. Hay varias llamadas que uno puede hacer. De hecho, ahí en Perú hay un proyecto que se llama Perú Projects, en el cual también está trabajando con el Servicio Voluntario Adventista, y no es requerimiento básicamente ser un profesional. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, es que no soy profesional, ¿no? Uno puede trabajar como misionero en cualquier área que uno tenga la motivación, así que eso. Bueno, respecto a mi esposa, bueno, unas cosas que también tengo que mencionar es que yo en ese tiempo estaba siempre orando, o sea, siempre he estado orando por decirle, pedirle a Dios ah, que yo quería conocer a alguien, ¿no? Y ahí en estos proyectos misioneros creo que son un lugar muy bueno porque realmente ves a las personas como son. Entonces, recuerdo que cuando yo estaba en Bolivia justamente a mitad de año del 2019, yo estaba construyendo y justamente me quedé un tiempo solo construyendo. Entonces me puse a pensar realmente qué feo de sentirse solo, ¿no? Y recuerdo que se me vino a la mente hablarle a alguien que era mi esposa en ese momento, bueno, ahora es mi esposa, pero en ese momento éramos compañeros de trabajo. Ella trabajaba en otra área del proyecto. Y me dio por preguntarle cómo iba su viaje a su familia, porque ella estaba visitando a su familia en ese tiempo. Y yo desde ese momento como que dije, bueno, que sería interesante conocer a alguien como ella. Ese fue el pensamiento, ¿no? Porque ella siempre sigue siendo muy misionera. Entonces quedó eso. Sin embargo, yo en ese momento dije, tengo que pensar, Señor, ¿qué quieres de mí para los siguientes meses? Me acordé que justamente en Cuba un amigo me habló sobre que él antes había estudiado teología, pero de manera virtual. Y eso como que me quedó en la mente muy o sea, como que fue muy interesante. Entonces yo investigué y llegué a la información de la Universidad de Montemorelos, en México, que ellos imparten la licenciatura en teología de manera virtual. Entonces, en esa mitad de año empecé a investigar y decidí mandar todos mis papeles y ellos me aceptaron. Entonces yo dije, esto como me queda como al nivel, al dedo, puedo ser misionero y a la vez puedo estar estudiando teología. Entonces pues, me puse a estudiar teología en agosto del 2019. Ahora fue un gran desafío porque yo en ese tiempo en Belice estaba tomando ya clases, estaba yo enseñando, estaba tomando clases de teología, a pesar que no eran todos los ramos porque sabía que no iba a poder, pero
estaba colapsado y en ese momento me empiezo a interesar por TANSI. Entonces ahí como que empiezo a abarcar muchas cosas, ¿no? Y fue un tiempo difícil en el cual yo tenía que madrugar mucho, tenía que ser responsable. Y allí es cuando empiezo a estudiar teología y a la vez también a encontrar interés por Tansi. Bueno, es una historia bien larga, si yo cuento la historia de cómo pasó eso, no voy a terminar, pero yo quiero dar dos puntos clave. Fue de mucha oración. Básicamente, yo personalmente pedí algo a Dios que me mostrara de que ella era la mujer y Dios me lo mostró. Y lo interesante es que cuando yo le mostré ese interés, mi esposa también personalmente yo no sabía eso, que lo que había ocurrido con ella también oró, pidió algo a Dios que ocurriera y Dios también se lo concedió, le mostró esa señal. Entonces, ya hubo un punto que nos sentamos y decidimos básicamente hablar y creo que puede sonar un poco chistoso porque nosotros cuando hablamos, no hablamos de noviazgo, básicamente hablamos de matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevamos tiempo conociéndonos, ya habíamos trabajado juntos, ya sabíamos, por así decirlo, las mañas de cada uno, porque nos habíamos conocido como amigos. Entonces decidimos básicamente empezar una relación, pero ya comprometidos y decidimos básicamente casarnos. Llegó la pandemia y nos llega una invitación. Bueno, antes de llegar la pandemia nos dan una invitación porque estaban necesitando un matrimonio misionero en, en un proyecto en Chad, África, en un centro de nutrición. Hay un hospital adventista allí también que se llama Veré y justamente estaban comenzando un proyecto de centro de nutrición. Entonces nos invitan a nosotros, llega la pandemia, eso se atrasa un poquito, pero después, cuando ya las fronteras empiezan a ser más flexibles, nosotros conseguimos nuestra visa y vamos a, a África, a Chad. Y nos vamos, y allí empieza otro viaje, otra expectativa, otro idioma, Pero otra ya no manera. solo, en equipo. Ya no Ya solo, no son ajá. dos, bueno, son uno en Jesús, pero ya no solo, sino en equipo. Me gusta mucho cómo Dios los unió, cómo individualmente oraron y Dios también respondió, cómo también en Belice ya se conocían como amigos en misión, se conocían, dices tú allí, las mañas, lo que gustaba o no, cómo se comportaban. Claro que puede ser otra cosa es en el matrimonio, pero en el noviazgo, en el pololeo que le dicen en Chile, es como algo similar y ya de comprometerse y que se les abriera esta linda oportunidad como matrimonio de estar en África sirviendo a Jesús, es ver en sus vidas los planes de Dios, amando al prójimo, sirviendo, ayudando, pero tú clamabas a Dios en algún momento de no quiero estar solo aquí construyendo solo y ver cómo Dios fue guiando hasta unirlos como matrimonio. ¿Qué sucedió allí en África? Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron? Algunos desafíos que hayan tenido y el llamado también que tienen a Estados Unidos, pero principalmente por el estado de salud de tu suegra, Pastor Víctor. Sí, nosotros llegamos como a finales del año 2019, si no mal no recuerdo. No, perdón, 2020. Y estuvimos allí como un año y medio. Fueron varios desafíos. Nosotros llegamos a un lugar donde no teníamos un lugar donde dormir. Justamente, Chad, ustedes lo pueden googlear, pero hay estadísticas de que uno de los países más pobres del mundo. No recuerdo exactamente la estadística donde se nos dice que hay un porcentaje, pero muy bajo, podría decir que menos del 20% de la población de Chad tiene acceso a la electricidad. Entonces, donde nosotros vivíamos no había electricidad. El agua es un desafío. Entonces, hay mucha gente que hay pozos de agua, pero están abiertos. Entonces, es muy propenso para que entren animales. Entonces la gente se enferma mucho de tifoidea, también es muy propenso la gente a enfermarse de malaria. Entonces, nosotros teníamos un desafío porque justamente el centro de nutrición llegaba mucha gente con bebés desnutridos. Entonces,
nosotros utilizamos Centro de Nutrición como un centro de influencia para hablarles de Dios, para darle esperanza a las madres, a las familias que venían, y les enseñábamos de la Biblia, y a la vez también les dábamos educación en cómo ellos podían alimentar mejor a sus bebés. Tristemente hay mucha desinformación en esos países porque las niñas quedan embarazadas muy pronta edad, se van de su hogar, no han terminado la escuela, entonces no saben. Y allá existe mucho la poligamia, entonces hay hombres muy malos que tienen 2 o 3 mujeres y no se preocupan por ellas, no le dan dinero, entonces las mujeres quedan desamparadas con sus bebés. Recuerdo una vez que estuvimos clase con paneles solares y ellos quedan sorprendidos porque es muy raro eso. Y nosotros pues les enseñamos cómo poner paneles solares. En nuestra casa tenía electricidad y muchos de ellos pues no tienen. Entonces les enseñamos cómo usar la sierra, las herramientas. Entonces también les enseñamos agricultura para que ellos también entiendan que también ellos pueden subsistir de otra manera. Y todo eso ayudó. Después vino otro desafío en la Universidad de Montemorelos. Y lo otro, yo estaba estudiando también a la vez. Estaba estudiando, tenía internet milagrosamente, entonces ahí iba avanzando al mismo tiempo con mis estudios. Lo interesante de todo esto es que la Universidad de Montemorelos me dice: Víctor, nos gustaría apoyar de alguna manera lo que tú estabas haciendo en chat. Entonces hicimos un proyecto de construcción de unas aulas de clase para una escuela adventista allí en la aldea. Y gracias a Dios juntamos recursos y ahora tenemos 6 aulas de clase ahí en la escuela adventista. Tenemos maestros que al principio no eran adventistas, pero se han bautizado porque tengo una directora muy buena allí que es misionera también, que le mando saludos a ver si ve esto también, que se llama Marcela Mata, y nos ha estado apoyando con un currículum, hemos estado trabajando juntos, y así ha sido el desafío, así ha sido todo. Y a la vez, pues, llevando las cosas del hogar, pero no fue fácil al principio. Al principio estuvimos 2 meses, por ejemplo, viviendo en carpa. El lugar donde vivíamos pues estaba lleno de excremento de ratas, la malaria. Me enfermé 3 veces de malaria, muy, muy mal. Mi esposa casi lo mismo. Adelgacé mucho. Mira, si yo estoy delgado, ahí parecía esqueleto, pero esos son los desafíos, pero uno Sí. siempre se aferra a Dios, se aferra Totalmente. a Yo quiero Dios. agradecerle, Pastor Víctor, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado esa experiencia misionera que, bueno, sigue. Hay muchas cosas adelante allí por realizar. La misión no para. Cristo todavía aún no viene porque está esperando que más conozcan del Señor, y ahí está nuestro propósito, nuestro trabajo. Y bueno, quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa a partir de lo que han vivido como familia también allí. Tu esposita sufrió la pérdida de su mamita, entonces un mensaje final a las personas que están viendo, escuchando el programa, ¿qué les dirías, Víctor? Adelante, pastor. Nosotros, bueno, yo tengo un desafío básicamente del tema de mi suegra, porque ella estaba aquí en Estados Unidos, y siempre hemos dicho que nuestro campo misionero también tiene que ser la familia. A veces nos sirve mucho evangelizar afuera cuando nosotros descuidamos nuestra familia. Entonces, cuando supimos de mi suegra que estaba enferma, mi esposa me decía: ¿pero qué hacemos? Y yo digo: bueno, regresemos. Nuestra responsabilidad también es nuestra familia, hay un mandamiento claro de nuestros padres. Entonces decidimos regresar a pesar que había muchas cosas que estaban pasando, pero venir aquí a cuidarla. La estuvimos cuidando, no recuerdo muy bien, como 2 años, y ella básicamente falleció. Fue difícil porque igual fue un campo misionero aquí, porque le teníamos que alimentar, teníamos que cambiar sus pañales, teníamos que llevarla. Entonces, a veces hay que ser paciente, incluso con nuestra familia. A veces tenemos que entender que tenemos que dar amor también, incluso en las cosas difíciles. Entonces, el campo misionero es amplio. El desafío es entender qué llamado Dios nos está haciendo. A veces puede ser nuestro hogar, a veces puede ser en África o en otro lugar, pero siempre creo que el mensaje es escuchar qué Dios nos está diciendo y para dónde Dios nos está llamando. Incluso cuando el llamado no es fácil. Yo creo que esa es mi invitación a ser propensos al llamado que Dios
Dios nos está haciendo y no importando dónde nos esté llamando. Amén. Muchas gracias, Pastor Víctor, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar en Dios, a escuchar su voz, a atender donde Él nos quiere, en el lugar correcto, con sus propósitos divinos, eternos, celestiales, para cumplir la misión. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.